日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。Los principales cargos del Tercer Reich murieron en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial o poco después. Algunos se suicidaron como el propio Hitler, Himmler o Goebbels. Otros fueron ejecutados tras los juicios de Nuremberg como Göring o von Ribbentrop. Pero muchos criminales de guerra nazis lograron eludir sus responsabilidades en los hechos precedentes. De entre los altos cargos nazis que lograron huir, tal vez en el mayor rango, era Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue miembro de las SS, donde alcanzó el rango de Obersturmbannführer, lo equivalente a teniente coronel. Con este título estuvo al frente de la sección de la Gestapo encargada de identificar y deportar a los judíos en los territorios ocupados por el ejército alemán, siendo también el encargado de organizar toda la logística relativa para la solución final, el cual fue un minucioso plan para el exterminio de los judíos en toda Europa. Con notables habilidades para la organización y la intendencia, se ocupó de todos los detalles del plan, todo lo relativo a la captura y transporte de los judíos hasta los siniestros campos de exterminio. Caído el régimen nazi, Eichmann logró ocultarse con la identidad falsa de Otto Eckmann, fingiendo ser un oficial corriente del ejército alemán. Fue prisionero de los norteamericanos, quienes no le reconocieron, y luego escapó a principios de 1946, manteniéndose oculto gracias a la ayuda de simpatizantes nazis. En 1950, con la intermediación de un fraile franciscano, Eichmann obtiene un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Riccardo Klement, ciudadano italiano natural de Trieste. Con este documento, se embarca en la Giovanna C. rumbo a Argentina, donde, con la identidad de Klement, tiene diversos trabajos hasta que acaba como electricista en la fábrica de Mercedes-Benz en Argentina. Poco después, logra reunirse con su esposa Verónica y sus hijos Klaus, Horst y Dieter, y se instala con ellos en una humilde casa en la calle Garibaldi de San Fernando, una localidad de área metropolitana de Buenos Aires, llevando una vida discreta y poco llamativa. Pero mientras tanto, había gente que seguía buscándolo. El primero en tener pistas sobre su paradero fue Simon Wiesenthal. Wiesenthal fue un joven arquitecto que había pasado varios años en los campos de concentración y se había dedicado desde el fin de la guerra a buscar pruebas de los crímenes cometidos por los nazis y a sacar de sus escondites a los nazis huidos. Una carta recibida por un amigo suyo le hizo saber que Eichmann había sido reconocido en Buenos Aires. Wiesenthal informó inmediatamente a las autoridades israelíes, pero estas no actuaron hasta que recibieron nueva información. Klaus, el primogénito de Eichmann, había comenzado una relación con una joven de origen alemán, sin saber que su padre, Lothar Hermann, era judío y había sido encarcelado por los nazis, perdiendo a buena parte de su familia en los campos de exterminio. El joven Klaus se le escapó durante una visita a la casa de su novia, que su padre había sido un alto cargo de las SS. Como el joven utilizaba el apellido Eichmann, la familia de la joven sospechó de quién podría tratarse su padre y avisó al gobierno israelí. Los israelíes enviaron en 1959 a un agente para confirmar la identidad del sospechoso, pero este no dio credibilidad a la historia. Sin embargo, Giselle Haren, director de la Mossad, no estaba conforme y envió un nuevo equipo. Estos recurrieron a una novedosa técnica. Lograron sacar fotografías de Riccardo Klement y compararon la morfología de sus orejas con las de las orejas de Adolf Eichmann. El resultado fue una coincidencia superior al 90%, lo suficiente para continuar la operación de vigilancia. La vigilancia de Riccardo Klement no dio demasiados frutos al principio. Era un hombre gris y aburrido, con una vida absolutamente rutinaria. Salía de casa siempre a la misma hora, recorría la misma ruta, tomaba el mismo autobús, salía a trabajar a la misma hora y volvía a su casa. Además, lo humilde de su casa, la aparente pobreza en la que vivía, hicieron que sus vigilantes dudaran de su identidad. Esto hasta que llegó el 21 de marzo de 1960.
Ese día de vuelta a casa, Clement compró un ramo de flores a su esposa. Más tarde, los agentes israelíes vieron que en el hogar de los Clement había una fiesta o celebración familiar. Estaban presentes sus hijos y había comida y música. La fecha no era relevante para Ricardo Clement. Sin embargo, era el 25 aniversario de la boda de Adolf y Vera Eichmann. Esa noche, los agentes envían un mensaje en clave a sus superiores. Nuestro hombre es el hombre. Una vez confirmada la identidad del perseguido, surgió la duda de qué hacer con él. La idea de solicitar una extradición se descartó. Era poco probable que fuera concebida, teniendo en cuenta que el gobierno argentino había tenido cierta afinidad con el régimen nazi, y que incluso en su ejército había numerosos elementos filonazis. De hecho, el año anterior habían rechazado la petición de la República Federal Alemana de extraditar al famoso Dr. Josef Mengele, uno de los criminales nazis más buscados. También se planteó la idea de asesinarlo, pero no era suficiente. Iser Harald defendió desde el principio la opción de secuestrarlo y llevarlo a Israel. Quería interrogarlo para saber si conocía el paradero de otros nazis fugados, pero quería algo más. Quería un juicio público. Quería que los nazis escondidos supieran que nunca estarían a salvo, y que ellos podían ser los siguientes. Es así que se comenzó a preparar la llamada Operación Garibaldi. Un equipo de la Mossad es enviado a Argentina, a donde llegan el 1 de mayo de 1960. El equipo está dirigido por Rafael Eitan y Peter Malkin, bajo la supervisión directa de Harald. Se alquilaron varias casas y locales para crear una base operativa. La propia previsibilidad de las costumbres de Eichmann jugó a favor de sus perseguidores. El 11 de mayo, como solía ser habitual, Eichmann vuelve a su casa, cruzando un paraje bastante solitario. Ahí le esperaba un comando israelí, con 2 automóviles, fingiendo haber sufrido un accidente de tráfico. Aprovechando la oscuridad y la ausencia de testigos, Eichmann es secuestrado y conducido a una de las casas de seguridad, donde le interrogarían. Al principio dice llamarse Ricardo Clement, pero no tarda en venirse abajo y admitir que es Adolf Eichmann, mostrándose algo dócil y colaborador. Incluso, a petición de sus captores, escribe y firma una breve nota que dice: Yo, Adolf Eichmann, por medio de esta carta, declaro que voy a Israel por mi propia voluntad a limpiar mi conciencia. Lo complicado era sacarlo de incógnito del país. Para el 18 de mayo, un avión israelí llegó al aeropuerto de Ezeiza, llevando una delegación israelí con el propósito de participar en la ceremonia del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Para el 20 de mayo, varios agentes israelíes embarcan a Eichmann con una documentación falsa y convenientemente drogado, haciéndolo pasar por un mecánico en estado de ebriedad. Con el pasajero a bordo, el avión israelí solicita permiso inmediato para despegar rumbo a Haifa. Días después, con un gran despliegue de publicidad, el gobierno israelí anunciaba la captura del nazi y su próximo juicio. Obviamente, se produjo un serio incidente diplomático con Argentina, quien protestó ante la ONU el secuestro cometido en su territorio. Israel argumentó que Eichmann se había entregado voluntariamente, para lo que se utilizó la confesión escrita por el preso durante su cautiverio. El juicio de Eichmann comenzó en agosto de 1961. Adolf, encerrado en una jaula de cristal antibalas, argumentó que lo único que había hecho era obedecer órdenes, pero no había participado en la toma de decisiones. Durante los 4 meses que duró el juicio, se mostró distante y poco interesado en el proceso, y para el 15 de diciembre es declarado culpable de delitos contra la humanidad y condenado a muerte. Adolf Eichmann fue ahorcado en la madrugada del 31 de mayo al 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramla. Su cadáver fue incinerado y las cenizas esparcidas en el Mediterráneo por un barco de la Armada en presencia de familiares de las víctimas del Holocausto.どこからかカレーの匂いがしてるどれだけ歩いたら